en el circuito electoral. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, en principio, muy buenas noches. Saludar a toda la población, en especial a mis hermanos y hermanas chuquisaqueñas, chuquisaqueños y a todos los residentes potosinos que viven en esa linda tierra. Y es una gran cantidad de residentes potosinos aquí en Sucre. Debes tener muchos amigos. Amigos, familiares, justamente hoy acá en Cochabamba conversábamos con algunos compañeros cochabaminos y mencionaba, ¿no? Yo cada fin de semana casi iba a Sucre porque tenemos muchos lazos en común, históricos, familiares y todo lo demás. A ver, cuéntanos así rapidito tu perfil para que te conozcan un poquito más aquí en Sucre, en Chuquisaca, porque salimos también en las provincias chuquisaqueñas. Marco Pumari. Bueno, sí, justamente, bueno, mi persona nace un 24 de octubre de 1981. Estudié en el colegio o en la escuela Fray Vicente Bernedo, mis cursos de, en ese caso, intermedio, básico, que en ese momento eran, y el tema de ya medio lo hice en el colegio Mariscal Otto Felipe Brown. Colegios fiscales ambos, uno de convenio y uno fiscal. Luego ingreso también a lo que es la Universidad Autónoma Tomás Frías, a la carrera de Administración de Empresas, y actualmente estoy también como estudiante de la Universidad Autónoma Tomás Frías, pero en la carrera de Derecho, una carrera que me empezó a interesar y agradar en el hecho de que es necesario conocer nuestras normas, nuestras leyes, para poder empezar, en especial en este trabajo que hemos iniciado. En Potosí es anualizado, semestralizado. ¿Cómo es la carrera de Derecho en la Universidad Potosina? En la estatal, ¿verdad? Es en la estatal, todo es en la estatal, no es el tema privado. Bueno, es anualizado. Estamos ya en tercer año y bueno, ya contentos de haber ingresado a esa carrera muy prestigiosa acá o allá en la ciudad de Potosí. ¿Y cómo están haciendo? ¿Virtual? ¿Están atrasados, rezagados? ¿Van a acabar el año, el próximo año, en febrero, en marzo? ¿Cómo están haciendo? Bueno, es muy complicado, ¿no? Se está aplicando el tema de hacer las clases virtuales en algunos casos. Muy complicado, le digo, porque nadie estaba preparado para esta situación. Pero teníamos ya indicios de poder, o justamente hoy día estábamos hablando con algunos compañeros en el hecho de la telemedicina que en un momento determinado se quería aplicar en nuestro país, era muy interesante y tal vez no se ha podido entender adecuadamente, y hoy estamos ingresando a esa situación donde la educación está cambiando de forma de enseñanza, ¿no? El aprendizaje también va a ser muy distinto y estamos conscientes en ese aspecto. Gracias a Dios, el tema de la carrera de Derecho es literal, o sea, si estudias en especial, si empiezas a leer las normas, las leyes, en función a esa situación, es más práctico, más entendible que tal vez una materia práctica, no una materia numeral. Marco, dado que hay tantos potosinos aquí en Sucre, en Chuquisaca también, ¿qué tienen? Ahora vamos a empezar la entrevista y te voy a dar 2 minutitos para que puedas responder, hasta 2 minutos. Si quieres, utilizas menos de los 2 minutos. ¿Qué es lo más importante que ustedes le proponen a Sucre y a Chuquisaca en su plan de trabajo? 2 minutos. Primero, en el tema de la descentralización, ¿no? El respeto a la capital, que es Sucre, en función a 2 cosas fundamentales: el tema de los pueblos del sur, la unificación de criterios y que nos permita la descentralización, en este caso la otorgación de mayores recursos económicos tanto a lo que son los municipios y las gobernaciones, el tema del manejo de los recursos naturales. Hemos hablado en varias oportunidades el tema del Potosí Federal, sé que Sucre también está en ese debate del Sucre Federal, Tarija la misma situación en el hecho de que somos departamentos postergados. Las realidades de Potosí, Tarija y Potosí, Tarija, Chuquisaca y Potosí son similares en ese aspecto. Por eso el día de ayer hemos iniciado un grupo voluntario que nos ha permitido iniciar ese trabajo apoyando no solamente en Chuquisaca, sino también en Potosí, en Tarija, porque tenemos varios lazos en común. El tema de la vinculación
no solamente caminera, sino férrea, que debe existir desde Potosí con el tema del Salar de Uyuni, Chuquisaca y Santa Cruz y llegar a lo que es el Brasil, también sería un polo de desarrollo muy importante dentro de lo que es en este momento la economía nacional. En el tema político es amplio, ¿no? En el tema político estamos impulsando lo que es la reformulación, la reestructuración del sistema político, la forma de elegir candidatos, en el hecho de que si nos damos cuenta en este momento, los que definen la salud, la educación, el tema de las leyes y todo lo demás, es dentro de la Asamblea Legislativa. Lastimosamente, durante todo este tiempo solamente hemos elegido diputados y senadores representantes de sus partidos políticos. Y a partir de esa situación necesitamos cambiar ese sistema político, esa forma de elegir a los diputados y senadores. Y hay una forma, ¿no?, que hemos planteado en un momento determinado, que es la separación de elección tanto de presidente y vicepresidente en diferente fecha, de diputados y senadores en distinta fecha, así para que ningún diputado ni senador ingrese por el saco del presidente. Ahí desaparecerían Marco, los diputados nominales. Perdón. Vamos a ir controlando los 2 minutitos como máximo. Tú dices, hablas de descentralización, hablas de autonomía y hablas de federalismo. Finalmente, ¿qué propone Creemos? ¿Cuál de los 3? Necesitamos reencaminar lo que es un proyecto federal, porque el tema federal no es de la noche a la mañana. Necesitamos profundizar las autonomías y en el tema de la descentralización ingresa el tema de las autonomías, en el hecho de que los recursos económicos del Tesoro General del Estado, más del 85% se encuentran concentrados en manos del gobierno central y el 15% solamente es distribuido en las universidades, gobernaciones y municipios. Eso debe cambiar. Nosotros estamos proponiendo descentralizar esa situación, redistribuir los recursos económicos para que por lo menos un 60% del presupuesto general del Estado lo manejen las universidades, lo manejen las gobernaciones y los municipios. De esa manera estamos descentralizando el tema de salud, estaríamos descentralizando también el tema de la educación, en el hecho de que lastimosamente se ha politizado al extremo el tema de salud y ni qué decir el tema del sistema educativo, en el hecho de que cada gobierno que ingresa viene y trata de aplicar su modelo educativo. Eso debe cambiar. El modelo educativo debe manejarse en base a un esquema general nacional, pero que nos permita a los departamentos, bajo nuestro criterio, bajo nuestras costumbres, bajo nuestra naturaleza, bajo la idiosincrasia que tenemos en diferentes departamentos, manejar la educación en base a ese esquema general que estamos planteando. Tú nos dices 60% para las regiones. Chi, que es del Frente para la Victoria, nos ha dicho 70% para las regiones. ¿Por qué 60? ¿Por qué no 70? ¿Por qué no 50? ¿Dónde está la clave? Necesitamos primero hablar con la verdad. No es el hecho de que quién ofrece más a las regiones para que uno pueda llegar a votar por ellos. Es un proceso el tema de la descentralización. No va a ser de la noche a la mañana. Necesitamos ingresar a una redistribución de los recursos económicos, viendo el manejo del Estado central que va a mantener el tema del ejército, que va a mantener el tema de la seguridad interna del país, como podrían decir la policía y demás, otras instituciones y organizaciones, pero necesitamos ingresar a una verdadera autonomía que nos permita utilizar la mayor cantidad de los recursos que se generen a nivel nacional en los departamentos y en los municipios. Ahí ingresa otra fase, que es el manejo de los recursos naturales o la incorporación de los departamentos a la industrialización de su materia prima. Eso generaría recursos propios de las regiones, de los municipios, de los departamentos donde se encuentra esta riqueza natural. A partir de esa situación estaríamos hablando de 2 beneficios. Uno, mayores recursos desde el gobierno central, y lo segundo es la generación de recursos económicos en base a nuestros recursos naturales. Presidente y candidata Yanine Áñez, al que no asistieron los de Creemos, ni tú ni Luis Fernando. ¿Por qué no asistieron? Primero, porque la convocatoria fue a destiempo, muy a destiempo. Era fácil para ellos asistir a ese diálogo porque tienen toda la logística necesaria para llegar a La Paz. Nosotros partimos a las 10 o 9 de la noche de Potosí. Quisimos participar de esa convocatoria, pero todo se encontraba bloqueado. Hemos tratado de llegar por todos los atajos o
caminos secundarios que existía, pero todo estaba bloqueado en un momento determinado. O sea, no pudimos participar de esa convocatoria improvisada que hizo la presidenta Yanine Áñez. Ahí tuvimos una posición bien clara de decir de que esta convocatoria era improvisada, de que esta convocatoria perdía credibilidad y fuerza en el hecho de que no sabemos quién nos está convocando. La presidenta no puede ser juez y parte, ser candidata y en ese momento ser también presidente. O sea, eso es lo que ha confundido y lo que ha tal vez en un momento determinado o dar una posición respecto a esa convocatoria por parte de los partidos políticos y en especial por los candidatos que no han participado ese día. De decir que se defina la presidenta y que en realidad convoque de manera seria a unificar criterios en base a lo que estaba sucediendo en nuestro país. Pero la decisión final estaba en manos del gobierno central, porque ellos tenían el manejo del ejército, las leyes, la propia condición política del Estado. Hemos pedido a la presidenta que declare estado de excepción o en su caso, como era denominado antiguamente, el estado de sitio y que el ejército tome control de nuestro país para garantizar la paz social en Bolivia, pero lastimosamente no se han tomado ninguna de esas recomendaciones, ni siquiera sugerencias que se le dio al gobierno central. Marco, los candidatos que fueron a ese diálogo pudieron decirle las cosas de frente a Yanine Áñez. Si tú la tuvieras ahí en 2 minutos, ¿qué le dirías a Yanine Áñez, candidata y presidente? 2 minutos, Marco, para que nos digas cómo la enfrentarías a Yanine Áñez. Bueno, indicarle de que respeto la condición de mujer, respeto y valoro la decisión que tomó a un principio de asumir el mandato del país cuando teníamos un país conflictuado, pero me arrepiento y me decepciono de la decisión que tomó al momento de degenerar todo ese proceso histórico que estaba atravesando nuestro país al momento de priorizar el tema político para asumir la candidatura por influencia de los demócratas. Y le diría también de que tome la decisión histórica y correcta y salve su responsabilidad ante la patria renunciando a su candidatura y que de una vez por todas esa renuncia fortalecería cualquier convocatoria que hiciera Yanine Áñez hacia la oposición. Ahí sí, esa convocatoria tendría valor histórico para todos los candidatos y la obligación moral de participar en ella para salvar Bolivia. Y si lo tuvieras al frente a otro de los candidatos, que es Carlos Mesa, expresidente de la República, con Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿qué le dirías a Carlos Mesa en 2 minutos? Primero, sé que no lo tendría al frente porque debe estar blindado, debe estar bien resguardado para evitar cualquier contagio con el tema del coronavirus, por el tema de su edad. Y sé que también le diría, ¿no?, claramente de que tenga el valor histórico de decirle la verdad a la población boliviana cuál es el secreto, cuál es la vinculación que tiene con el movimiento al socialismo y ratificar este hecho en todas las declaraciones ambiguas y las posiciones que ha dado en un momento determinado políticamente hablando, sin darle la responsabilidad a Evo Morales sobre todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Decirle claramente por qué es cómplice con su silencio y que nos diga la verdad, si en realidad va a gobernar o va a cogobernar con el movimiento al socialismo o en su caso va a renunciar al ver la presión social. Si está él de acuerdo en asumir el mandato del país en estas condiciones, sin paz social, con una crisis económica latente y con una crisis política que se agrava cada día. El otro candidato es el candidato del movimiento al socialismo, el señor Luis Arce. Ahí, suponiendo que estuviera frente a ti, ¿qué le dirías a Luis Arce en 2 minutos, Marco? Bueno, primero que rinda cuentas hacia Bolivia sobre todo el dinero que se ha manejado durante los 14 años del gobierno de Evo Morales. Que diga la verdad también y dé la responsabilidad de haber sido funcionario público, de haber sido parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el por qué hoy pretende utilizar al sector campesino cuando ellos fueron en un momento determinado una clase política que se aprovechó también del país.
Ahí nuevamente decirle claramente de que no proteja y que diga la verdad sobre todo lo que ha ocurrido en el gobierno de Evo Morales y con esta situación de el proceso o la investigación que está iniciándose por el tema de los menores de edad que fueron supuestamente abusadas por Evo Morales. Marco, se han conocido ya 3 encuestas para esta elección del próximo 18 de octubre. ¿Ustedes cómo evalúan estas encuestas y en base a estas o en base a otra estrategia, qué van a hacer para las elecciones? ¿Cómo van a aplicar su actividad preelectoral? Bueno, me preocupa, ¿no? Me preocupa el tema de las encuestas y le soy sincero en ese aspecto. Uno, porque nos han convertido muy sujetos a encuestas, lo han utilizado en el gobierno de Evo Morales, lo han utilizado también en varias oportunidades para generar inclinación del apoyo de la población a cierto candidato. Nos preocupa de que se esté utilizando ese mismo modus operandi en este momento para inclinar esa intención de voto hacia un candidato. ¿Me preocupa en qué sentido? Me preocupa porque yo veo candidaturas muy débiles, no en el aspecto político, sino débiles hasta en el aspecto personal, o sea, en la fortaleza que debe tener un líder para asumir el mandato del país en estas condiciones. Tengo miedo de que volvamos a lo mismo, no en el hecho de que el MAS vuelva al poder, sino volvamos nuevamente a manos de esa vieja clase política que ha manejado durante todo este tiempo nuestro país. A ellos no les interesa cambiar ni un ápice de lo que es la condición política del Estado ni las normas porque están tranquilos, felices y contentos en la situación en la que nos encontramos. Sé que la decisión patriótica va a salir de la Alianza Creemos para cualquier determinación o acción en beneficio de la población boliviana. Pero sé y estoy convencido de que la vieja clase política, que en varias oportunidades se los convocó para unificar criterios, lo hicimos como presidentes del Comité Cívico el año pasado, convocando a esta misma clase política, no tuvieran la intención de unirse, y eso es lo que me da miedo, de que caigamos nuevamente en manos de esta clase política centralista y que nuevamente nuestros departamentos estén postrados en el olvido, en el subdesarrollo. Yo salgo y defino tal vez mi candidatura a partir de un consejo consultivo en Potosí y con una posición bien clara de transformar la realidad de nuestros departamentos, la realidad de los pueblos del sur. No se ha entendido hasta este momento porque no hemos tenido la oportunidad de salir a los medios de comunicación. Si bien los únicos que hasta este momento han utilizado hasta la pandemia para hacer propaganda han sido los demócratas a la cabeza de Yanine Áñez y Juntos, la alianza Juntos con Samuel Doria Medina y el movimiento al socialismo. Cada uno a su estilo, pero utilizando maquiavélicamente lo que es la pandemia para generar votos y generar adhesión y subir en el tema de las encuestas. Eso es lo que me preocupa, pero estoy convencido de que la decisión patriótica que podamos tomar en un momento determinado va a definir el destino del país. Eso debe estar consciente y tranquila la población boliviana y decir claramente, no vamos a permitir de que el MAS vuelva al gobierno, pero debemos estar conscientes de que una asamblea legislativa débil no nos va a servir para nada y vamos a estar en las mismas condiciones. Con estos tus últimos argumentos, ¿hay alguna posibilidad de que la fórmula tuya y de Camacho pueda bajarse de la candidatura si es que se reúnen entre los partidos opositores al MAS o no hay ninguna posibilidad? Nosotros habíamos indicado en un momento determinado de que no podemos pactar con aquellos que siempre pactaron la democracia en nuestro país. Y a eso me refería al momento de decir de que me siento preocupado y le soy sincero en ese aspecto. Como ciudadano de a pie, como candidato, como ex líder cívico, me siento preocupado porque sé las consecuencias de la decisión o el comportamiento de la vieja clase política en este momento en nuestro país. Pero también estamos convencidos de que esta clase o esta vieja clase política no se va a querer unir en ningún momento. Yo le comento esta situación con conocimiento de causa porque lo he visto y lo he vivido en carne propia en el hecho de que el candidato que tenía en su momento 1 o 0.5% en las elecciones y le pedíamos a esa persona que renuncie y se sume para derrotar al movimiento al socialismo en las urnas, ese 0.5% me decía, Marco, yo voy a ser presidente.
a ese extremo llega la miopía, el interés y el egoísmo de la vieja clase política. Y eso es lo que me preocupa, como le decía, de que ellos no puedan asumir la responsabilidad con la lucha histórica que hemos generado los bolivianos, donde hemos mandado un mensaje del cansancio de la clase política, del cansancio de este sistema político que nos ha llevado a esa crisis social, política y económica en nuestro país. Ratifico esta situación y lo patentizo, otra vez si la palabra me permite, en el hecho de que en un momento determinado me preguntaban, ¿no? ¿Usted votó por el MAS cuando en su primera gestión, ¿no? El 2003, 2007, cuando tal vez no éramos ni dirigentes? Y yo le preguntaba a un sector acá en Cochabamba y me decía, no, sí, hemos votado por el MAS. No hemos votado, pero por el MAS. Hemos votado porque estábamos cansados de la clase o de la vieja clase política. Y ellos me decían, y tenían toda la razón, decían, no, no hemos votado por Evo Morales. Hemos votado por la vieja clase política porque estábamos cansados de ellos, porque ellos nos llevaron a esta situación crítica. Y hoy la misma situación, ¿no? Viene, por eso yo no creo en el voto útil, ¿no? Yo no creo en el voto útil, creo en que la población debe estar consciente en votar en un liderazgo fuerte, en liderazgos fuertes que nos permitan una verdadera transformación del país y no en el continuismo de esta crisis social, económica y política que está atravesando Bolivia. Pero más allá de esa situación, estoy convencido de que cualquiera que se dé el escenario político en un momento determinado, sé que la decisión patriótica va a salir de este lado para asumir cualquier decisión en bien de las familias bolivianas. Marco, el pasado 20 de octubre, cuando se llevaron a cabo las elecciones para presidente, ¿por quién votaste? ¿Y por qué? Bueno, sí, justamente nosotros habíamos hecho una movilización histórica, los cabildos departamentales en todos los departamentos había asumido la responsabilidad de ir a las urnas y dar el voto castigo a Evo Morales y votar por una opción que nos permita unificar a toda la población boliviana en torno a un candidato, ¿no? En torno a un candidato que debería garantizar, y eso lo dijimos desde un principio, ese candidato debería garantizar en el lapso de un año unas nuevas elecciones, con un padrón saneado, con un nuevo Tribunal Supremo Electoral, con una nueva justicia que nos permitan llevar adelante en el máximo de 2 años unas elecciones limpias y transparentes, donde ahí sí los políticos tendrían la oportunidad de terciar en esas elecciones. Eso era la propuesta de los comités cívicos en un momento determinado. Se les planteó de decir de que esto y que se firme el acta y unifiquemos criterios. No lo quisieron hacer. Y ahí asumimos la responsabilidad de los comités cívicos de hacer como prenda de garantía para que la población tome una decisión en referencia a un candidato para sacar a Evo Morales del poder, pero garantizando de que se cumpla esas tareas básicas que se les daba o que se le daba en ese momento al candidato ganador. Lastimosamente, los tiempos son bien distintos en este momento. Si vemos la realidad, estamos en una situación muy delicada. Lo que ha pasado hace un mes atrás con gente armada amenazando a la población boliviana, gente sin importarles nada, bloqueando ambulancias, apedreando ambulancias, atacando a los médicos, gente que ha permitido que muera muchos familiares por el tema de no tener oxígeno, no tener un medicamento para poderle dar a su enfermo. Eso es lo que puede llegar a ocurrir nuevamente bajo la debilidad que puede tener una candidatura. Ahora, tu respuesta cortita. ¿Por quién votaste el 20 de octubre? En su momento votamos por Carlos Mesa y quiero ser sincero en ese aspecto. Marco, tú eres el candidato a la vicepresidencia de Potosí, pero en las encuestas no está bien, creemos, en Potosí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que falta para que se reposicionen? Bueno, primero se ha cometido varios errores. No varios errores, tal vez solamente un error, que ha tenido un peso fundamental en la candidatura que hemos tenido. De eso estamos conscientes y esto es fruto de la inexperiencia política que se tenía.
yo en un momento determinado decía de que ese error nos está costando estas elecciones, ¿no? Porque se tenía una buena, en ese momento tal vez, una buena potencialidad para ir a terciar cualquier elección. De ese error se aprovecharon tanto el movimiento al socialismo para defenestrar este liderazgo, y no solamente el movimiento al socialismo, sino también las otras tiendas políticas, porque vieron la oportunidad en ese momento de deshacerse de aquel binomio que se veía ganador, y utilizaron todas las mentiras, articularon toda esa situación para defenestrar nuestras candidaturas. Ha sido un error muy duro y muy costoso que pagar, pero estoy convencido de que todavía la población boliviana no ha escuchado nuestra verdad. Si bien ha tenido una parte de toda esa tramoya que se armó en ese momento, no ha escuchado ni siquiera las propuestas de la Alianza Creemos. No hemos hecho campaña en ningún momento. Y por esa misma situación nosotros decíamos, necesitamos que nos escuche la gente. Yo quiero agradecer por esta clase de entrevistas, porque ahí sí podemos decir la verdad desde nuestro punto de vista. Pero sé que cualquier decisión que podamos tener va a hacer gran diferencia en estas elecciones. Marco, te agradezco por habernos acompañado y participado hoy, primera vez aquí en el circuito electoral. Si quieres comentarnos algo, para terminar, sobre las denuncias contra Evo Morales y sus relaciones con menores de edad, y quieres también saludar probablemente a alguien que te escuche en las provincias chuquisaqueñas, donde llegamos con nuestras frecuencias moduladas. Adelante, Marco. Bueno, primero mandar a todos mis hermanos, a todos mis paisanos que viven en esa linda tierra. Sé que es difícil vivir lejos de su departamento, de su tierra. Es muy difícil para los potosinos nuestra realidad. Somos el primer departamento expulsor de personas. Cada niño que nace en este momento en Potosí es un futuro migrante. Así es la realidad de Potosí, y sé que también tal vez es la misma realidad en Chuquisaca como en Tarija. Hemos dado mucho a Bolivia y lastimosamente no hemos recibido el mismo trato de tanta plata, de tantos recursos naturales que han salido de estos departamentos, y que lastimosamente somos inquilinos en nuestra propia tierra. En el hecho de que la propia constitución política del Estado nos ata al subdesarrollo a nuestros departamentos, porque no podemos manejar ni siquiera mover una piedra en nuestro departamento si no es con la autorización o la venia de lo que es el gobierno central. A ese extremo es el centralismo secante que tenemos en este momento en nuestro país. Tomé una decisión muy difícil para mí, asumir tal vez el reto de ir a una candidatura con una inexperiencia en un momento determinado en el tema político. Los errores que hemos cometido nos ha costado mucho, pero sí nos ha hecho pisar suelo, tal vez de las nubes donde nos encontrábamos en un momento determinado. Yo decía y digo siempre de que por algo pasan las cosas. Dios hace cosas misteriosas en nuestras vidas que al final de cuentas tienen sentido. Hoy tenemos una visión bien clara y muy distinta a lo que teníamos en un momento determinado. Necesitamos cambiar Bolivia. Yo quiero agradecer todo ese apoyo que en un momento y ese cariño que recibí del pueblo chuquisaqueño, agradecerles por habernos aguantado también en esa movilización histórica del paro de los 21 días, agradecerles porque abren sus manos para recibir a mis hermanos potosinos y a mis hermanas potosinas en su tierra, y bueno, comprometido con los pueblos del sur, comprometidos con mi departamento, y quiero decirles y asegurarles que cualquier decisión que tomemos en un momento determinado va a ser pensando en Bolivia. Solamente me queda decir y agradecer a cada uno de ustedes, a los medios de comunicación que me permiten en esta oportunidad llegar a la población para poder decir nuestra verdad desde nuestro punto de vista. Como le decía, hace unos días atrás perdí a mi madre, y tal vez en ese momento se nos acaba hasta las ganas de seguir en esta lucha injusta que hemos iniciado, desventajosa tal vez desde todo punto de vista, pero llega un momento donde te preguntas. Yo ponía un ejemplo y tal vez con eso voy a terminar, es un tema muy personal mío. Mi madre, yo nací el mismo día que murió mi padre. Mi padre está muriendo a las 3 de la tarde y yo estoy naciendo a las 5 de la tarde. Yo no conocía a mi padre. Y mi madre tenía a su cuidado a 6 hijos en ese momento, un recién nacido.
Y a partir de esa situación no pasaron ni 2 ni 3 días, mi madre se tuvo que levantar y salir a las calles a trabajar para llevarnos un pan del cada día, más allá del dolor que tal vez tenía en ese momento mi madre por la pérdida de mi padre. Y eso es lo que me ha hecho levantar hoy nuevamente y decir, en homenaje a mi madre, yo no puedo hacer y quedarme en mi casa y ver desde el balcón cómo se destroza Bolivia o cómo entregamos nuevamente a la vieja clase política, a los bolivianos, a nuestra misma suerte de desempleo, de migración, de subdesarrollo. Por esa misma situación nos hemos levantado. Venimos de abajo, venimos del campo, venimos de la ciudad, venimos del periurbano, sabemos todo lo que hemos vivido y por esa misma situación mi compromiso con cada uno de ustedes de hacer lo correcto por Bolivia. Agradecerles por permitirme tal vez llegar con esta pequeña parte de mi historia y agradecerles por todas las muestras de solidaridad que dieron a mi familia y a mi persona, por las redes sociales, por todos los mensajes, por la pérdida de mi madre. Nuevamente agradecerles. No me queda otra más que agradecerles esa valentía que tuvieron en un momento determinado de salir a las calles y luchar juntamente con todos los bolivianos de todos los rincones de nuestra patria para recuperar nuestra democracia. Hemos dejado una tarea pendiente y esa tarea pendiente se tiene que terminar, que es de una vez por todas refundar, no solamente cambiar Bolivia, sino cambiar, no solamente cambiar de nombre a Bolivia, perdón, sino cambiar profundamente Bolivia para que el desarrollo llegue a todos los departamentos y no solamente a unos cuantos. Muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Te vamos a volver a convocar para volver a conocer tu posición, viendo en estas semanas que quedan hasta el 18 de octubre cómo empieza a moverse el panorama electoral. Gracias. Marco Pumari, candidato a la vicepresidencia por Creemos, nos ha acompañado en esta primera parte del circuito electoral. Y le voy a